pero de mi parte quiero seguir aquello que me habló el Señor en esa mañana cuando Él me despertó y me mostraba 4 cosas claves en el testimonio cristiano, de la fe cristiana. Entonces, quisiera que me acompañaran primeramente a 2 pasajes. El primero está en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Perdón. Primera a los Corintios, capítulo 2. Y voy a leer solo la primera parte del versículo 1 del capítulo 2 de Primera a los Corintios, que dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, es decir, cuando el apóstol Pablo fue por primera vez a la región de Acaya, a la ciudad de Corinto, dice: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. O algunos manuscritos más antiguos, revisando en la edición crítica del Nuevo Testamento, manuscritos más antiguos, algunos dicen: fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, que habla acerca del testimonio de Dios. También quisiera que me acompañaran a la primera epístola del apóstol San Juan. Apóstol San Juan, la primera epístola, en el capítulo 5, en el versículo 9. Y dice así: si recibimos el testimonio, palabra clave aquí en esta mañana, que me alegro porque el Espíritu Santo ya desde ayer nos ha venido adelantando algunas cosas, y eso me alegraba mucho por la confirmación del Espíritu a través de nuestro hermano Andresito, que habló acerca del testimonio de Dios, el aspecto interior del testimonio de Dios. Nos recordaba el Espíritu Santo ayer. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Es decir, que hay múltiples testimonios, anuncios de parte de los hombres hacia la humanidad, pero hay un testimonio mayor, que es el primero, que está sobre todas las cosas y es el que va a prevalecer por la eternidad, que es el testimonio mismo de Dios para los hombres. Un testimonio es lo que alguien tiene que decir acerca de algo, y ese testimonio es el testimonio que Dios mismo da de sí mismo. No hay mayor testimonio que este, el testimonio que el propio Dios da acerca de sí mismo, dándonos a conocer su gloria, su justicia, su verdad y su amor, todo lo que Él es en sí mismo. Solo Él lo puede dar a conocer, y esto Él lo hace única y exclusivamente a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Porque el Dios de la gloria, que habita en luz inaccesible, Él tiene una gloria en sí mismo, Él tiene una vida en sí mismo que se expresa en una gloria, en una luz eterna que procede del mismo, y ese resplandor propio de Dios mismo es su Hijo, quien es el resplandor de su gloria. Así como ayer al final en la noche, en la predicación de nuestro hermano Orlandito, el Señor a través del hermano, terminaba con un versículo que empataba con esto, donde dice que Dios, todo empieza en Dios, porque Dios existe antes de todas las cosas. Dios existe de sí mismo y para sí mismo eternamente. Él no necesita de nadie para existir, sino que Él mismo tiene la existencia. Por eso Él dice: yo soy. Yo soy quiere decir el que tiene la existencia en sí mismo, pero Él dice: yo soy el que soy. O sea que Él se representa a través de su Hijo, que es el que yo soy. O sea que el Padre emite una gloria que es su representación misma, y esa representación misma es el resplandor de su gloria, el cual es Jesucristo, su Hijo unigénito. Y ese testimonio es el que la Iglesia debe ponerle mucha atención, porque hay muchos testimonios inclusive acerca de Dios, pero testimonios que no vienen de Dios mismo y que no vienen de las Escrituras. En cambio, Dios
a Dios le ha placido revelarse a sí mismo a los hombres para que tengamos seguridad de en quién estamos establecidos, de cuál es la roca de la iglesia, que es la roca de Israel y la roca de la iglesia, la roca del pueblo del Señor. Entonces la iglesia debe ponerle mucha atención al testimonio que Dios da acerca de sí mismo a través de su palabra y que por su espíritu lo confirma en nuestro interior, por medio de la fe. Entonces aquí dice el Señor, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Ahora la iglesia tiene ese testimonio en sí mismo. Nosotros podemos recibir ese testimonio nosotros mismos por el Hijo de Dios que habita en nuestros corazones, que habita en nuestros espíritus y se está formando en nuestros corazones. Tenemos ahora la oportunidad y la capacidad que por su gracia podamos recibir ese testimonio interior directo de parte del Señor acerca de Él, para que cada uno pueda conocer a Dios, porque en la promesa del nuevo pacto, una de las promesas más preciosas dijo, y todos me conocerán. En la promesa del nuevo pacto, donde Él prometió quitarnos nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne, dice que Él nos daría un nuevo espíritu dentro de nosotros y pondría su Espíritu Santo dentro de nosotros para hacernos andar. Es decir, que Él mismo ha puesto su testimonio en nosotros. Ahora nosotros debemos aprender a ponerle atención al testimonio de Dios dentro de nuestros corazones, donde cada uno de nosotros, tú y yo, ahora por medio del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de recibir, entender, comprender, contener y dar a conocer el testimonio de Dios mismo en todo el universo, a través de la iglesia, porque la iglesia es la contenedora de este testimonio divino. La iglesia es el vehículo divino donde es transportada la gloria del Señor, donde el Señor se da a conocer en Cristo y por el Espíritu ahora a través de la iglesia. Entonces la iglesia es portadora del testimonio de Dios. Porque hay muchos testimonios, como dice acá, hay muchos testimonios de los hombres, pero hay uno que es mayor, que es el testimonio que Dios mismo ha dado acerca de sí mismo. Por eso dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es decir, que hay un testimonio de Dios mismo, pero Dios mismo, que es invisible, Él mismo se da a conocer a través de su Hijo, el Señor Jesús. Él es el resplandor de la gloria divina, a través del cual nosotros podemos conocerle a Él. Y anoche el Señor terminaba así, dice que Dios es el que resplandeció, o dice más exactamente en el griego, el que brilló o alumbró en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que cuando contemplamos en la libertad del Espíritu, a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, ahí vamos conociendo un poco más de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y en esa medida es que la iglesia va siendo transformada, en la medida que nosotros contemplamos al propio Señor en la faz de Jesucristo. Entonces, ahora hay libertad por medio del Espíritu Santo para poder contemplarle a Él su hermosura, su gloria y su santidad, y en esa medida ser transformados. Y debemos saber que esto es un proceso, eso no se da de la noche para la mañana. Entonces nosotros debemos conducirnos y ser conducidos por el Señor, y en la misma medida conducir a la iglesia de Dios a que podamos contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No es otra cosa, no es una norma externa, no es un modelo externo, no es una moda nueva o algo inclusive de las Escrituras como un movimiento X o Y, sino que es la propia vida de Dios en el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, así como el Padre le dio a poseer el Hijo toda su plenitud, ahora el Padre y el Hijo por su Espíritu Santo, el Espíritu tomando todo lo del Padre y lo del Hijo, lo ha dado para darlo a conocer a las gentes. Amén. Y de las gentes el Señor ha llamado un pueblo para sí, que es su iglesia. Nada diferente a Dios en Cristo por su Espíritu va a capacitar a la iglesia para ser edificada en Él, tal cual como en la figura cuando el Señor puso a
en un sueño profundo a Adán, que es una figura de la muerte de Cristo, porque Adán, como dice Romanos 5, es figura del que habría de venir, que es el Señor Jesús. Y ese dormir de Adán es una figura de la muerte de Cristo. Y de ahí del costado, el Señor le edificó una mujer a Adán. Entonces solamente lo que proviene de Cristo, lo que sale de la muerte de Cristo, tiene la capacidad de edificar a la iglesia. Porque la iglesia es la contenedora de la gloria del Señor ahora. La iglesia en pocas palabras es la incorporación de Cristo en muchos miembros. Amén. Es algo vivo y orgánico, algo real. Y que es eficaz por medio de la fe, que la gloria del Señor se empieza a manifestar a través de sus hijos y de sus hijas. Amén. Entonces por eso dice el Señor, sigue diciendo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Podemos llamarle hoy a eso el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, que Dios mismo nos da un testimonio acerca de Jesucristo, de su Hijo. Y ese es el testimonio al cual la iglesia debe poner mucha atención en estos tiempos de confusión, amados. Porque así como hay un testimonio de Dios acerca de su Hijo, también hay unos testimonios mentirosos, errados, inclusive hablando de Cristo, inclusive hablando de Jesús, donde la iglesia puede ser enredada y engañada por la serpiente. Por eso Pablo advierte en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice que la iglesia debe atender para que no sea engañada como Eva, que fue engañada por la serpiente, ¿sí? Para que sus sentidos no sean engañados, sus pensamientos, su entendimiento, sus sentidos espirituales no sean engañados, distrayéndonos hacia otro Cristo, hacia otro evangelio, otro espíritu diferente. Entonces la iglesia, además de recibir la provisión de Dios, tiene ahora el trabajo de sostener el testimonio que ha recibido de parte de Dios, profundizar un poco más en ese testimonio y mantenerlo en alto como un estandarte. El estandarte de la iglesia es el Hijo de Dios, porque el testimonio que Dios da es acerca de su Hijo. No hay nada diferente que sea agradable para Dios, y la edificación de la iglesia es la formación de Cristo en su cuerpo. Esa es la edificación, no conformarnos a algo externo, pero sí conformarnos a Cristo mismo. Esa es la conformación desde el comienzo, cuando el Dios trino único dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es porque el Señor quería una criatura que le reflejara a Él, que le representara en el universo como su compañero, como su colaborador en el universo. Y ese colaborador es la colaboradora que es la iglesia, la esposa de su Hijo. Y en eso es lo que ha estado el Padre, siempre lo ha tenido en su corazón. Pero delante de ese testimonio se ha levantado también una infidelidad a la cual nosotros debemos poner mucha atención para no dejarnos enredar. Cuando se habla de la unidad de la iglesia y de la iglesia, el enemigo también usa estrategias muy sutiles para enredar a la iglesia en unas unidades falsas que no provienen de Dios. La unidad de la iglesia es la unidad que tiene el Padre con su Hijo en el Espíritu Santo, pero hay otras unidades que son diferentes, que no pertenecen al Espíritu ni al testimonio de Dios, porque el testimonio de Dios es acerca de su Hijo. O sea, por eso al final del libro del Apocalipsis hay una fiesta, hermanos. Es una fiesta. ¿Y sabes una fiesta por qué? Porque ha sido enjuiciada la ramera, Babilonia, que es una guarida de espíritus malignos. Y quisiera que leyéramos ahí en Apocalipsis, donde hay una fiesta en los cielos. En el capítulo 19 dice, después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que se presenta como si fuese, pero no es, que ha corrompido la tierra con su fornicación,
Sí, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Mira que en el capítulo 1 de Apocalipsis dice que el apóstol Juan estaba en Patmos, estaba sufriendo tribulación por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La iglesia debe conocer que por causa de ese testimonio hay un sufrimiento también. Hay un sufrimiento necesario para probar nuestros corazones en cuanto al testimonio de Dios, en el cual nosotros debemos elegir por Dios mismo, aún por encima de nuestros propios intereses, para que el Señor tenga su lugar en nuestra vida y no seamos engañados, para que la iglesia madure. La iglesia debe madurar. Pablo ahí en Filipenses en el capítulo 1 dice que él oraba intensamente. Ustedes saben que la iglesia de los filipenses era la iglesia de corona y gozo del apóstol Pablo. Era una iglesia que había llegado a ser compañera en el evangelio del apóstol Pablo. Una iglesia muy querida, la primera iglesia que fue fundada en Europa, en la región de Macedonia. Y ahí el apóstol Pablo, a pesar de que reconoce el amor que hay en medio de los hermanos, la gracia, la administración y el compañerismo y la confirmación y la defensa del evangelio que hay allí en la iglesia de los Filipos, le dice que ora constantemente para que el amor de la iglesia crezca. ¿Y crezca en qué? Crezca en todo discernimiento. Esa palabra ciencia en el griego es discernimiento o percepción de las cosas más importantes, las cosas que necesitan hacerse diferencia entre una y otra. La iglesia debe crecer hacia la madurez, hacia la percepción y el discernimiento espiritual de las cosas más importantes. Hay cosas que son esenciales en las cuales Dios quiere que nosotros le pongamos mucha atención para que no seamos enredados en cosas secundarias, porque a veces las cosas naturales nos pueden enredar. Y el Señor quiere que nosotros con su ayuda pasemos por alto y aún tomemos nuestra cruz sobre nuestros propios intereses, aún a veces hasta legítimos y buenos, entre comillas, que producen problemas, para que realmente tomemos de la mano el testimonio del Señor, que ha sido pasado a través de generaciones, desde la venida del Señor Jesús, desde el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Hay un testimonio que el Señor ha preservado a través de su remanente, a través de la historia de la iglesia. Y siempre el Señor ha preservado remanentes a través de la historia de la iglesia, y el Señor quiere que nosotros le pidamos a Él que nos guarde exclusivamente para Él mismo. Amén. Siempre el Señor ha tenido su testimonio. Hay un libro muy interesante, 2 libros. Hay uno de ellos que está en español, publicado por la publicadora Lámpara y Luz, del hermano Edmund Hammer Broadbent, que se llama La Iglesia Peregrina, donde el hermano traza la historia de la iglesia desde Pentecostés hasta el año 1930 y algo, mostrando los movimientos remanentes de la historia de la iglesia. Aquellos que no mencionan los historiadores generales de la historia de la iglesia, este hermano tiene en cuenta los grupos que fueron un testimonio vivo en su tiempo. Inclusive en la Edad Media, en la edad que llamaban más oscura, el Señor preservó movimientos como los bogomiles, ¿sí? Como los cátaros. Hubo movimientos muy preciosos del Señor, y más adelante grupos como los valdenses, porque su líder se llamaba Pedro Baldo, y ellos tuvieron que esconderse de la persecución, inclusive de la misma Reforma. Por ello guardar un testimonio más fiel del Señor, esconderse en los Alpes suizos, y ellos tuvieron que huir por causa de un testimonio más puro del Señor. El Señor quiere que nosotros también anhelemos y recibamos y guardemos ese testimonio del Señor mismo. Y ese testimonio es acerca de su Hijo. Ese testimonio no es acerca de otra cosa, sino de su Hijo. Y su propio Hijo, si estamos en Él, Él prometió edificar su iglesia. La iglesia es de Dios. La iglesia no es nuestra. Nosotros no podemos meter la mano donde vamos a producir ismaeles haciendo daños contra lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces debemos poner la atención al Señor y ser fieles colaboradores de Dios con su ayuda. Solamente la gracia nos puede capacitar para esto, la gracia de Dios. Amén. Entonces aquí sigue diciendo el Señor en el verso 5: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos
y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ese es el destino del Señor, reinar. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido, es un regalo de parte de Dios del cual nosotros debemos echar mano, que se vista de lino fino y resplandeciente. Ese resplandor es la formación de Cristo en la iglesia, porque el lino fino es las acciones justas o las justificaciones de los santos. Entonces, en la medida que la iglesia, por medio del Espíritu de Dios, va contemplando al Señor en la faz de Jesucristo, y ahí va siendo alumbrada y transformada, porque ese alumbramiento, por decirlo así, es un proceso hasta la formación de Cristo en la iglesia. Pero delante de esa formación de Cristo, cuando la mujer va a dar a luz el hijo varón, ahí está el dragón al frente queriéndose devorar al niño, queriéndoselo devorar, hermanos, y a veces de maneras muy sutiles. Entonces, por eso la iglesia, como decía Pablo a los Filipos, oraba para que la iglesia creciera en amor, pero un amor en discernimiento de las cosas que necesitan discernimiento, de las cosas que son las más importantes o las cosas esenciales. Amén, amados hermanos. Entonces el Señor quiere que su iglesia madure para en estos tiempos no ser engañados, amados, porque así como el Señor va haciendo lo suyo, también el enemigo trata de engañar con cosas muy sutiles y en pos de una unidad falsa alrededor. Pero una unidad alrededor ¿de quién? ¿Con qué propósito y para quién? Que la iglesia no sea engañada en una falsa unidad. Y el protestantismo, como le llaman en el mundo a los cristianos, ¿no? En el protestantismo, lamentablemente desde el año 1910, el protestantismo se inició en el ecumenismo, en la conferencia de Edimburgo, allá en el año 1910, y eso llegó a su culmen, a su madurez en el año 1948 con el Concilio Mundial de Iglesias, enredando al pueblo del Señor en un concilio que no es el concilio del Señor, porque pueden haber muchos concilios, muchas cartas, muchas cosas, muchas reunioncitas, pero ¿alrededor de qué, amados? Entonces debemos pedirle al Señor que nos guarde para no caer en la trampa del enemigo, queriendo nosotros, ayudándole a Dios, producir problemas, más bien a Dios dolores de cabeza, sino que realmente esperemos en la edificación del Señor, si estamos a sus pies, si estamos en la revelación del testimonio del Hijo de Dios, el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Él aseguró que Él mismo, Él dijo, yo, Él se apersonó, Él dijo, yo, la iglesia es de Dios. Amén. Y el Señor Jesús la pagó con su propia sangre. Es del Señor. Yo edificaré la del Señor, iglesia. Como si no recordaba mucho, hay muchas y muchos concilios, inclusive dentro de la cristiandad, para diferenciarlo del cristianismo, ¿no? No, la cristiandad, digamos, es lo que se conoce en el mundo exterior, pero el cristianismo es Cristo mismo en la iglesia, ¿amén? Es la iglesia del Señor, por decirlo así, digamos. Entonces la iglesia debe poner mucha atención para que realmente el testimonio prevalezca en medio de los santos, de los hijos de Dios. Porque el mundo se prepara para un engaño, amados. Para un engaño en el cual, si fuese posible, el enemigo y el anticristo se está preparando para engañar, inclusive si fuera posible, a los escogidos. Por eso nosotros debemos estar alertas y mantener un testimonio claro acerca del Señor. Amén, amados. Y que el Señor nos libre de irnos por las ramas, perder el tiempo y perder nuestro corazón en muchas cosas propias, donde el Señor dice que no nos perdamos allí, sino que realmente podamos ir al centro de las cosas, porque Dios ha puesto en el centro a su Hijo. Y el plan de Dios es que su Hijo encabece todas las cosas, que su Hijo sea el centro de todas las cosas, y todas las cosas en los cielos y en la tierra sean reconciliados por medio de la sangre de la cruz, como dice Colosenses. O sea que la muerte de Cristo no solamente fue suficiente no solo para pagar nuestros pecados, para limpiarnos constantemente, sino además para reconciliar todas las cosas
Todo, porque todo fue creado por Dios y Dios por medio de su Hijo, para la gloria de su Hijo, no para el maligno, no para el pecado ni para Satanás, ni para el gobierno del anticristo, sino para el gobierno del Hijo de Dios, para el reino del Todopoderoso. Amén. Entonces en eso nosotros debemos pararnos muy firmes, amados. El Señor dijo: aquí yo os envío en medio de lobos. Sed mansos como palomas. Y esa mansedumbre es la de Cristo. Amén. Sed mansos como palomas, pero sed prudentes como serpientes. Entonces hay que ser mansos, tener ojos como de paloma, mirada como de paloma, que no se distraen muchas cosas. La paloma solo puede tener un solo foco. La paloma, como figura del Espíritu Santo, nos conduce a mirar al Señor Jesús, a conocerle un poco más al Señor. Y en la medida que le conocemos un poco más, ahí el Señor nos provisiona para vencer todas las cosas, porque Él ya venció. Y en Él somos más que vencedores, solo que es en Él. Amén. En Él, no en un concilio humano, no en una estrategia mía propia que va a hacer mucho daño, sino en Él. Entonces la paloma tiene la particularidad que no tiene como nosotros la capacidad de que, aunque estoy mirando allá al frente, aquí a la cámara, puedo ver aquí a mi hermano un poco, aquí a mi hermano que tiene su mano así, ya la bajó, ¿verdad? Ver a los lados, sino que puede ver solamente hacia el frente, ¿sí? Hacia el frente, y es que la paloma, como figura del Espíritu Santo, nos conduce nuestra mirada a que sea una mirada singular, simple, en el sentido de la simplicidad, no de algo bajo, en la simplicidad de algo único, algo definido, que es hacia el Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo tiene esa capacidad de llevarnos hacia eso. Entonces el Señor está limpiando muchas de nuestras ramas de lo nuestro para que nos volvamos a Cristo, porque esa es la función del Señor, llevarnos hacia Cristo. Dice Gálatas, inclusive, que la ley, anoche fue mencionada la ley, y la ley es de Dios y permanece para siempre. Amén. Y no dejará de cumplirse ni una tilde ni una jota hasta que se cumpla toda la palabra del Señor. Pero dice que la ley era nuestro ayo, o nuestro profesor, o nuestro tutor, para guiarnos a Cristo. O sea que todo el Padre lo hace en función de guiarnos hacia Cristo. Y muy interesante esa expresión en el griego, discúlpenme los hermanos, hay esa palabra hacia Cristo, es la palabra griega eis, que significa ponernos dentro de, así como la palabra ek, que ayer se nos recordaba, la palabra para salir, donde viene la eclesía, caleo, de ser llamados fuera. Eso es lo que quiere decir eclesía, los llamados fuera, los que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas para ser trasladados al reino del Hijo de su amor. Entonces esa partícula ek, esa preposición ek, es una figurita en la gramática griega, donde una figura tridimensional puede ser un cubo, bueno, sí, un cubo mejor, está adentro, pero con una flechita hacia afuera. Sí, esa es la eclesía, los llamados fuera. Pero la partícula, la preposición eis, está afuera y una flechita hacia adentro. O sea que todo cumple la función de introducirnos más hacia dentro de Cristo, valga la redundancia. Amén. Que haya una compenetración más real por el Espíritu del Señor hacia el propio seno del Señor. Porque así como el Hijo está en el seno del Padre, así nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Así y si nuestra vida está en Cristo Jesús, está escondida en Cristo, y Cristo está escondido en el Padre, qué protección maravillosa, qué regalo y qué bendición maravillosa. Amén. Entonces la función del Señor es introducirnos un poco más hacia adentro de Cristo, como nos recordaba ayer el Señor, no algo solamente exterior, sino algo interior, algo espiritual, porque Dios es espíritu y la casa del Señor es una casa espiritual. Amén. Entonces debemos ponerle mucha atención a ese testimonio del Señor que ha dado acerca de su Hijo. Y el que nosotros tenemos el testimonio en nosotros mismos si hemos recibido a su Hijo y la vida de su Hijo, la que nos toca y nos alumbra. Amén. Porque esa vida tiene la luz. Amén. La luz de la vida del Hijo de Dios que nos alumbra para conocer su resplandor y andar en Él como Él anduvo. De la única manera, en la medida que le conocemos a Él, en realidad, en espíritu y en verdad. Amén, amados. Entonces no seamos confundidos, porque mira que ayer me alegraba que el Espíritu Santo, a través del hermano Oscar, en la mutualidad, él recordaba la mesa de los panes, que nos habla de la comunión del pueblo del Señor, cada torta representando una de las tribus del pueblo de Israel, que ahora representan a la iglesia, que Israel era una figura de la iglesia. Amén. Entonces, pero esta mesa
tiene 4 patas. Y en estas 4 patas hay 4 anillos en los cuales se ponían unas varas para ser cargadas, transportadas. Es decir, que la comunión de la iglesia se basa en 4 aspectos fundamentales de la revelación del testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo, que es en el cual hoy le quiero poner un poco de atención. Solamente voy a mencionarlos por el tiempo, pero que la iglesia pueda seguir meditando y masticando esto, porque lo que hace la diferencia es el testimonio que recibimos de Dios acerca de su Hijo. No nos hace diferencia por llamarnos X o Y movimiento, sino por el testimonio claro que tengamos de Cristo, por la palabra del Señor en nuestro interior. Amén, amados. Entonces quiero que me acompañen primeramente, y esto para no ser engañados, como decíamos, amén, en esa unidad falsa, porque la comunión está sobre 4 patas, que era lo que el Señor me hablaba en ese despertar esa mañana, cuando me despertaba. Quisiera que me acompañaran primeramente al libro de los Hebreos, para leer un poco acerca del testimonio de Dios acerca de su Hijo. Vamos a ver qué es lo que el propio Padre habla acerca de su Hijo. Solamente lo vamos a mencionar. Capítulo 1 a los Hebreos, que es un libro preciosísimo. Y hablando acerca del Hijo de Dios, aquí es donde habla que Él es el resplandor de su gloria y el carácter mismo de su hipóstasis, aquel que le representa fielmente al Padre. Cuando vemos al Hijo, vemos al Padre que le envió. Amén. Y dice ya en el verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Aquí va a ser un contraste entre los ángeles y el Hijo de Dios. Amén. Dice, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre y Él me será a mi Hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí el mismo Padre está dando un testimonio acerca de la divinidad de su Hijo y lo pone en el trono, que por eso es la guerra de Satanás, por el trono. Porque cuando ustedes leen ahí en el libro de Ezequiel, hay 5 verbos satánicos en la rebelión de Lucifer, que es me subiré, me sentaré, ¿sí? Me haré semejante al Altísimo. Se me están olvidando los otros 2 verbos, pero en esencia Él es subirse, levantarse y hacerse semejante al Altísimo. Sin serlo, exactamente. Y nunca lo va a lograr. Todo lo contrario, va a ir de caída en caída. Pero mira que lo primero que confiesa el Padre acerca de su Hijo es acerca de la divinidad. La iglesia debe tener clara la divinidad del Verbo de Dios. Sin eso no hay nada. Sin eso no hay existencia, porque Dios mismo tiene la existencia en sí mismo, de sí mismo, no recibida de nadie. Y Él le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y esto eternamente, sin principio. Y por eso es que ahora el Señor Jesús ha recibido también algo precioso del Padre, que es el hacer el juicio. ¿Por qué? Por cuanto es el Hijo del hombre, por cuanto el Hijo no hizo nada por sí mismo siendo hombre cuando se encarnó. Entonces, ahora como Él venció, ahora el Padre le ha dado al Hijo el hacer el juicio. Mira lo que el Padre le ha delegado a su Hijo, el Señor Jesús, el hacer juicio. Entonces aquí lo primero que debemos tener en cuenta, amados hermanos, algo esencial, algo en lo cual nosotros debemos perseverar teniendo ese testimonio en alto, es acerca de la divinidad del Verbo de Dios, que implica su eternidad. Como dice el apóstol Juan, dice, en el principio ya era o ya existía el Verbo. Está confesando la eternidad del Verbo de Dios. Y dice, y el Verbo era con Dios. Está confesando la personalidad del Verbo junto con la del Padre. Y no hay que temer de hablar acerca de la personalidad del Hijo de Dios. Hablar del Hijo de Dios como persona junto con la persona del Padre. Amén.
Inclusive ahí en el griego dice kai hologos prostouteo. Es kai y hologos, el verbo pros era con. Esa palabra pros es donde viene el prójimo o el próximo o el que está cara a cara contemplándole eternamente. O sea que el Padre y el Hijo han estado en una eterna contemplación de amor, y ese fruto de esa contemplación eterna es el Espíritu Santo, también eterno, sin principio de Dios, que es el amor que nosotros hemos recibido por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ahí nosotros podemos conocer a Dios de una manera viva y eficaz por medio del Espíritu de Dios y de su santa palabra, que hace toda diferencia entre lo santo y lo profano. Porque la casa está para conocer al Señor, como le dice el Señor a Ezequiel cuando le muestra las medidas del templo. Dice, y esta es la ley de la casa. ¿Cuál es la ley de la casa de Dios? Todo será santísimo, todos sus recintos, todos sus lugares. Y el que es santísimo, es decir, 3 veces santo, es el Dios Trino. Santo, santo, santo. O sea que la casa está hecha para ser llena de la presencia del Señor. Para ser llenos de la presencia del Señor por el Espíritu Santo de Dios como templo de Dios. Amén. Y la única manera es conociéndole a Él. El Señor quiere llenarlo de Él mismo. Y ahí dice, y el verbo era Dios. Está confesando la divinidad del verbo. Y de nuevo repite el Espíritu Santo a través de Juan. O sea, la persona del verbo, del Hijo eterno de Dios, ya existía la eternidad desde el principio junto con el Padre. Amén. Entonces, la iglesia debe sostenerse, debe profundizar, como dice Lucas en la versión del Sermón del Monte al final de Lucas, que consideramos un poco con algunos de los hermanos aquí por el Cesar y por la Guajira, donde el apóstol Lucas, porque era apóstol de las iglesias también, compañero del apóstol Pablo, entonces él dice que el hombre prudente no solamente edificó, sino que cavó en la roca y profundizó en la roca de nuestro testimonio, que es Cristo Jesús. De la iglesia tiene la función de profundizar en la persona del Señor Jesús, no dejarse robar ese testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Y eso ponga la atención las nuevas generaciones y los antiguos también, porque el que esté firme, mire que no caiga. Entonces debemos ser claros de que nosotros somos débiles y estamos aquí es por la misericordia del Señor. Somos lo que somos es por la gracia de Dios. Y si nos sostenemos en Él es que vamos a poder vencer con Él. Amén. En Él es que somos vencedores. En Él somos más que vencedores. En Él si confiamos. Y las pruebas es para aprender desde nuestra infancia espiritual, es para aprender que solamente Él nos puede sostener, porque a veces nos creemos tan buenos, tan buenitos, que el Señor tiene que permitir algunas cosas para que conozcamos nuestra propia maldad y nos acerquemos al que es bueno. Amén. Al que es lleno de toda bondad, es el propio Señor. Amén. Y ojalá que Él nos transforme y nos haga bondadosos como es Él, y no como Satanás, que es el malvado y perverso que vino a destruir todas las cosas, sino como el Señor. Amén, amados. Entonces, quiero que volvamos a la epístola primera de San Juan, ahí en el capítulo 5, donde da otro paso acerca del testimonio de Dios acerca de su Hijo. Es la segunda pata de la mesa. Verso 6, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Dice, ya el apóstol Juan había dicho, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Recuerde, kaijologos próximo, cara a cara, con Dios. Y el verbo era Dios. Amén. Este era del principio con Dios. Y aquel verbo no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, sino la persona del verbo del Hijo de Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Segundo punto esencial, como decía ahí Pablo a los filipenses, para que el amor de la iglesia crezca en discernimiento de las cosas más importantes, o las cosas que son esenciales del testimonio de Dios en la iglesia. Dice, este es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es? Que vino mediante agua y sangre. Oye, qué confesión tan rara. Pero dice, no mediante agua solamente. ¿Cómo así que no vino solamente mediante agua? Aquí resumiendo, es porque aún desde los tiempos del apóstol Juan se empezó a presentar unos inicios así
del gnosticismo que se mezcló el ocultismo caldeo de las teologías caldeas antiguas con el cristianismo. Entonces ellos decían que Jesús no era el Cristo, sino que el Cristo, por ahí el Cristo, la unción, pero el Cristo no es la unción. El Cristo es el ungido, que es el Hijo de Dios. No es la unción, porque cuando dice que es la unción, entonces se salió de uno y se metió en otro, después en otro y en otro, hasta que por fin el anticristo se para y el dragón engañando al mundo entero con el falso profeta para que todo el mundo lleve adoración hacia el anticristo, hermanos. Y anticristo no es en contra de Cristo, sino en lugar de Cristo. Ponerse en lugar de Cristo. Así el diablo, también presenta un antitestimonio, un testimonio en lugar del testimonio de Dios en su palabra. Entonces dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Entonces ellos decían, no, es que Jesús, un hombre normal, que fue bueno, muy correcto, en el día del bautismo de Juan el Bautista en el río Jordán, ahí se le metió la unción, y no es así. Él ya es el Verbo eterno de Dios, que Él fue hecho carne. Ya era divino. Fue hecho carne, amén. Y que fue confirmado ahora su vida humana privada, directamente del Padre, confirmando ese testimonio. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mi contentamiento. A Él oíd. Amén. Entonces no fue que se le metió, sino que ahí fue confirmado el Señor Jesús, por decirlo así, confirmado entre comillas por el Padre, amén, aprobando y dando testimonio a los hombres acerca de su Hijo, amén. Entonces ellos decían eso, que fue que se le metió ahí el Cristo, pero no, Jesús es el Cristo. Él, el Hijo de Dios, una doble confesión, una en cuanto a su función, el ungido por el Padre, ¿sí?, para edificar su casa, y en cuanto a su persona, el Hijo eterno de Dios, sin principio. Amén. Sigue diciendo, mediante agua y sangre, o sea, no solamente mediante agua, sino que el Verbo fue concebido en el vientre de la Virgen. Amén. Y tomó ahora la naturaleza humana en el vientre de María. O sea, sangre humana verdadera, mediante agua y sangre. No fue que empezó a ser el Cristo ahí. Amén. O sea, verdaderamente hombre, Dios, el Hijo de Dios que se hizo hombre en el vientre de la Virgen, y fue concebido y vivió una vida sin pecado, y ahora el Padre dijo, este es el amado mío, a él oíd. Y ahora nosotros, amados, fuimos trasladados al reino del Hijo, del amor del Padre, metidos, introducidos dentro de Cristo mismo. Aleluya. Hermanos, la iglesia está en Cristo, así como Cristo está en la iglesia. Señor, abra nuestros ojos para comprender espiritualmente eso, porque no son solamente palabras, sino palabras que son necesarias. No hay que rechazar la palabra, porque eso es lo que hace el maligno, como lo hizo en el siglo XIX, ¿sí?, con algunos diciendo que no, que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, no contiene, es la palabra de Dios. Entonces, en círculos académicos del siglo XIX empezaron a decir, con alemanes como Wellhausen, queriendo negar estudiaban teología toda la vida, pero para negar a Dios, para negar las Escrituras. Y después, en el siglo XX, se levantó Rudolf Bultmann, negando también la historicidad y la encarnación del Verbo, negando la historicidad de Cristo, y haciendo una diferencia entre el Cristo histórico y un Cristo de la fe. Y no es así. Ahí está desencarnando a Jesús el Cristo. Es el mismo gnosticismo, pero con palabritas intelectualoides de la academia alemana. No estoy juzgando a los alemanes, no me entiendan mal, en la Alemania hay hermanos también, amén. Pero digamos que, y no tengo ningún resentimiento contra los alemanes, no, nada de eso. Porque sí, bueno. Me voy a extender si sigo hablando. Pero entonces la cosa es que él se levantó en contra del testimonio de Cristo, el mismo Satanás, trayendo esa línea de la serpiente desde el gnosticismo de finales del siglo I y el siglo II, gracias al Señor, que el Señor levantaba siervos suyos como Ireneo de León, que combatió el gnosticismo del segundo siglo y escribió unas obras que gracias al Señor se conservan hasta el día de hoy por algo, hermano. Yo creo que eso es muy actual y hay que conocerlas. Están en español. Sí, una obra de él fue Adversus Hereses, o contra los herejes o las herejías.
Y ahí defiende la personalidad del Verbo de Dios, la doctrina de la palabra del Señor, de la economía divina y del lugar que el Padre le ha dado a su Hijo para encabezar todas las cosas. Y ese era el énfasis de los siervos del Señor en los primeros siglos, de la palabra de Dios y de la iglesia, cuando la iglesia nos volvemos al Señor como su pueblo a sus pies. Eso, la única seguridad es estar a sus pies como María, amados. La única seguridad. Ahí estamos seguros. Así nos quedemos solos, pero si nos quedamos con Él, gloria sea al Señor. Así nos quieran sacar, no importa, ahí estamos con el Señor. Amén. Entonces, por eso dice, y el Espíritu es el que da testimonio, o sea, el Espíritu Santo da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio. Y voy a saltarme aquí a la mitad del versículo 8. El Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu nos da un testimonio interior. El agua, porque ahí fue bautizado y se abrieron los cielos después de 400 años. Se volvieron a abrir los cielos. Y la voz del cielo, el Padre mismo desde el cielo, este es mi Hijo amado. Y la sangre, porque es hombre verdadero, el Verbo se hizo carne. Dice, y estos 3 concuerdan. Y el espíritu de anticristo, ¿cuál es? El que niega que Jesús es el Cristo, que el Verbo se hizo carne. Entonces, hermanos, por eso es, por decirlo así, la segunda verdad fundamental de la iglesia que nosotros debemos profundizar. Amén, amados. Y esto no es para los académicos, es para la iglesia. La palabra de Dios es para su pueblo, para pescadores. En estos días que estábamos con Jaimito en Ribacha y estábamos comprando un hielo y vi a alguien concertando, arreglando una red de pescar, hermano, y yo veía a este hombre tan simple y sencillo y dije, Señor, uno así como este fue el apóstol Juan. ¡Qué maravilla! Que escribió palabras tan profundas. Hermanos, entonces no te excluyas tú mismo con las mentiras de Satanás que te quiere excluir. Si el Padre te ha incluido, siéntete incluido, no porque tú lo sientas, no por un ejercicio de sentir, porque es una realidad espiritual. Y el Señor puede hacer de ti lo que ni te imaginas si le crees y te posas en el pecho del Señor como Juan. Hermano amado, yo veía a esos pescadores tan sencillos. Ay, Señor, y uno que pretende que porque uno hizo por allá primaria, hizo, no, hermano. Es una locura, eso es el diablo pretendiendo ser lo que no es. Entonces, hermano, no nos dejemos engañar porque el enemigo está queriendo engañar en pos de un globalismo ecuménico religioso. Y yo tuve que vivenciar eso cuando estaba estudiando en la Universidad Nacional. Estaban escogiendo de cada facultad a un cristiano. Y habían varios cristianos, pero me llamaron a mí y una antropóloga de la Universidad Nacional me hizo una entrevista. Porque ellos, y eso ya en el año como 2002, por allá. Y estaban preocupados por un fenómeno social que ha estado sucediendo, que es la conversión de muchos católicos al protestantismo, que ellos llaman, que realmente es a Cristo. Amén. Y ahí ella hacía muchas preguntas porque ellos están haciendo esos estudios sociológicos. Ellos piensan que solamente es un movimiento de la moda social, pero no saben que es el movimiento del Espíritu de Dios en los últimos tiempos. El Señor llamando aún de Babilonia, que va a ser juzgada a salir de ella, pueblo mío, para el testimonio del Señor. Entonces, ahí yo pude ver eso, no solamente leerlo, sino vivirlo en carne propia y ser entrevistado. Claro, ella no me entendió a mí porque me dijo, usted es diferente a los otros porque no pertenece ni a esto ni a aquello. Usted me dice que solo es de Cristo, sí. Esos apellidos pentecostales, adventistas y tal. No, ni siquiera el apellido de iglesia local, nada de eso. Somos el cuerpo de Cristo. Claro, en cada localidad, pero somos el cuerpo de Cristo. Hay un hecho real, pero el que hace ese hecho real como iglesia en cada lugar es la confianza en que participamos de Cristo junto con todos los santos en nuestra ciudad, con todos los que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar. Entonces, el espíritu de anticristo es el que niega la encarnación del Verbo. Entonces, por el causa del tiempo voy a adelantarme un poco y quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. Y estos estudios que están haciendo ellos, hermanos, mientras que buscamos allí, es porque ellos están interesados en esa conversión de muchos católicos al protestantismo para volverlos al catolicismo o enredarlos en movimientos de unidad religiosa digitados por las élites mundiales arriba que están en pos de un gobierno mundial
con una base económica, política, para llevarlo hacia lo religioso, hacia un gobernante mundial religioso, que es el anticristo. Entonces la iglesia no debe servirse, debemos nosotros servirse a todos los hijos de Dios, en cuanto a hijos de Dios, por igual. Pero asociarnos ¿a qué? A nada, porque... Gracias, hermanos. Sí, regálame. Porque si el Padre ya nos asoció a su familia por la fe en Cristo, por su sangre y por su Espíritu, ¿qué otra asociación debemos nosotros buscar? Más bien es estar asidos a la cabeza, para que por el suministro de la cabeza seamos confirmados en Él y fortalecidos como cuerpo de Cristo. Esa realidad espiritual, hermanos, es lo que nos va a sostener en la hora de la prueba. Eso fue lo que sostuvo a Juan en la isla de Patmos, que por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo estaba allá. Amén. Entonces, 1 Corintios 15 dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí leímos en el capítulo 2, dice: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o el misterio de Dios, que es Cristo. Dice: el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis. O sea que está la predicación del evangelio. Hay que recibir el evangelio, pero además hay que perseverar en el evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea que algunos pueden creer en vano. El Señor nos conceda tener una fe verdadera. Como decía Pablo de Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso lo recibió Pablo del Señor Jesús. Que Cristo murió por nosotros. La tercera pata de la mesa. La muerte expiatoria de Jesucristo. Para eso el Verbo se tenía que hacer hombre. ¿Y por qué no se hizo hombre el Padre o el Espíritu? Porque el hombre está hecho a la imagen y a semejanza de Dios, y la imagen de Dios es Cristo, el resplandor de su gloria. Y fuimos creados con un destino que es compartir de su gloria eterna, como el Señor nos recordaba anoche, para ser colaboradores de Dios y administradores de Dios, la ayudadora idónea del Hijo de Dios por la eternidad. Entonces, Dios creó al hombre con un destino, y ese destino es digamos que es una línea ascendente, pero en el camino hubo la caída. Pero allá, cuando estábamos en lo más fondo de ese desvío de la caída, ahí vino la cruz de Cristo para levantarnos y devolvernos al propósito original del Padre. Amén. Y allí es donde el Señor nos volvió otra vez a encauzar en su causa de la gloria del Hijo de Dios. Y nosotros, como somos su cuerpo, pues con Él vamos a heredar, si sufrimos, juntamente con Él, por causa del testimonio del Señor Jesús. Entonces, otro punto fundamental que ha sido muy atacado es la obra redentora de Cristo. Que Cristo realmente murió por nuestros pecados en la cruz. Es otro punto fundamental de la fe de la iglesia, amados. Que eso incluye muchas cosas, amén. La muerte de Cristo es muy inclusiva, incluye muchísimas cosas, pero hoy por lo menos estamos mencionándolas, amén. Y entonces quiero avanzar a otro punto fundamental, que está en este mismo capítulo, que está en la siguiente frase en ese capítulo, que es la resurrección de Jesucristo. Porque si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra fe. Porque ¿sabes qué es la resurrección de Cristo? Es el sello del Padre, amados. Amén. Aleluya. Donde dijo: mi Hijo fue aprobado, venció el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, mas como Él venció como hombre y venció al pecado en su carne, y Él ahora es nuestra provisión para vencer por el Espíritu de vida, entonces el Señor le resucitó al Hijo, porque Él no pecó. Hermanos, estos puntos han sido muy atacados en la historia de la iglesia, que parecen que ya como que los conociéramos, pero no. El Señor dice que el hombre prudente, como dice la versión de Lucas, cavó y ahondó en la roca. Ahondó en la roca, y aunque hubo problemas, dificultades que golpearon la casa, no se cayó, porque cavó y profundizó en la roca que es Cristo. Que a veces nos perdemos mucho tiempo en muchas cosas que son importantes, pero hermanos, el Señor nos dé conciencia de las cosas principales, más esenciales de la fe,
Y ya en base a eso, pues el Cristo fue ascendido, sentado a la diestra del Padre, y ahora ministra como hombre, Dios hombre, ahora glorificado a la diestra del Padre, como sumo sacerdote a la diestra del Padre. Es otra etapa del ministerio del Señor Jesús hasta su venida, como Hijo de Dios que se hizo hombre en las nubes para ejecutar su juicio sobre las naciones, primero sobre su casa, para luego sobre las naciones. Amén, amados. Que esas, ya completando con esas otras 5 cosas, como las 7 columnas de la sabiduría de la casa de Dios, porque las paredes mismas somos la iglesia, amén, los recintos y todo el templo del Señor, pero el Señor mismo es el fundamento y su columna es cada aspecto de la revelación de Jesucristo, del testimonio del Señor. Amén, amados. Entonces el Señor sea abriendo nuestros ojos, amados, y que el Señor nos dé conciencia. Voy a leer ya para terminar. Estábamos leyendo en el verso 3, porque primeramente, eso es lo primero, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, hermanos, y además que no solamente se queda en Él, aunque por ahora estamos viendo lo de Él, pero con Cristo hemos sido también crucificados, un hecho, sepultados también, pero también con Cristo hemos sido juntamente resucitados. Esta es nuestra participación, nuestra conformación a la muerte y resurrección de Cristo. Pero primero hay que entender bien su muerte y su resurrección, para poder disfrutar adecuadamente y que no seamos engañados por el maligno. Amén. Gracias al Señor, que Él ahora entonces en base a su obra está como sumo sacerdote. No está acusando como hace Satanás. El Señor nos haga como Él. Y no seamos imitadores de Satanás, acusadores, sino más bien mediadores. Nosotros no somos mediadores, pero en el sentido de poder interceder por nuestros hermanos, para que el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, fortalezca a la iglesia y le ayude en medio de su prueba más difícil. Satanás se ha avergonzado en la vida de la iglesia. A pesar de la dificultad de la iglesia, el Señor tiene el poder de levantar a la iglesia en gloria, hermanos. Pero si vamos a Él. Pero si somos como Satanás, acusando y mirando y creando problemas, queriendo destituir y todo, como el diablo, pues bueno, hermanos, ¿con quiénes estamos colaborando? El Señor nos dé conciencia de lo de Él, para que seamos eficaces colaboradores de Dios. Entonces dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme la resurrección de Cristo. Amén. Y terminemos por acá en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, 4 patas de las 4 mesas de la mesa de los panes, de la proposición a la propuesta de Dios al mundo, que es reflejar la gloria del Señor, a Cristo mismo, dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya desde ese tiempo había ese problema. Lo mismo que se está sucediendo ahora. Sabe que a los hermanos más jóvenes y a todos, y a mí mismo lo quiero volver a leer, lo he leído como 2 veces yo creo. Hay un libro que es muy sencillo, pero que nos introduce en un campo muy importante, del hermano Lee Strobel, que se llama El caso de Cristo, donde él entrevista a cabezas de escuela en la erudición histórica, arqueológica, médica, para comprobar históricamente. Claro, nosotros estamos por la fe, amén, y ya creímos, no necesitamos ver, porque es mejor creer que ver, amén. Más bienaventurado es el que ve el que cree sin haber visto. Sí, exacto, pero mejor el libro. Entonces, porque es más claro, más completo, y es muy sencillo, es muy agradable leerlo. Se llama así, El caso de Cristo. Es recomendado, amén, el que lo quiera leer. Entonces dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, mira esto, por eso Satanás ataca esto, ataca la eternidad y divinidad de Cristo, su encarnación y como hombre muriendo para resucitar de los muertos. ¿Vana es nuestra fe entonces? Y somos hallados falsos testigos de Dios. Testimonio. Pero dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, porque nosotros esperamos solamente en Cristo, ¿amén? Si fuera así, como dicen algunos, entonces seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ahora Cristo, aleluya. Hermano, confiéselo, Cristo ha resucitado de los muertos. Confesarlo delante de todo principado y autoridad, porque en base a su resurrección Cristo fue ascendido y sentado sobre todo principado de engaño, porque Dios ha querido poner a Cristo como cabeza sobre todas las cosas, cabeza de todo principado y autoridad, cabeza de todo varón y sobre todo cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, su habitación. Aleluya. Entonces dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y en base a la resurrección de Cristo, hemos resucitado, ya hemos tomado la resurrección de Cristo, la nueva vida de Cristo, para ser transformados a la gloria del Señor en su venida. Amén. Hermanos, qué importante es esto. Muy importante. Y quiero ahora sí terminar de verdad con Hechos de los Apóstoles 26. 4 versículos. Hechos 26, 19. Y aquí Pablo está terminando su carrera. Vamos a ver en síntesis cuál era el ministerio del apóstol Pablo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Cuál fue la visión? Él vio al Hijo de Dios, que se hizo hombre, murió y resucitó y glorificado. Amén. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, porque él iba camino a Damasco. Luego volvió a Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Ay, aleluya. Auxilio, de que es precioso ver cuando obtenemos auxilio de Dios, amados. Porque Dios está ahí entonces, aunque los hombres rechacen, pero Dios está ahí. Persevero hasta el día de hoy, perseverancia en el testimonio del Señor, dando testimonio, señale, testimonio de Dios, ahora por el Espíritu a través de sus apóstoles del Nuevo Testamento, a pequeños y a grandes, a todos, no diciendo ¿qué? Nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. 2 puntos. Esta es la esencia del ministerio del apóstol Pablo, y esto claro va a incluir la revelación del misterio de Cristo, que es el cuerpo, que fue el punto donde Pablo profundizó por revelación de Dios. Amén. Donde judíos y gentiles, ya no hay ninguna diferencia entre judío y gentil, sino que juntos somos un solo cuerpo. No hay ninguna diferencia en Cristo, no en una amistad humana, no en un concilio humano, sino en Cristo Jesús. Dice que el Cristo había de padecer la muerte de Cristo y ser el primero de la resurrección de los muertos, resurrección de Cristo, para anunciar luz. Lo que trae luz es el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. Dice, al pueblo y a los gentiles, o sea, al pueblo de Israel, el cuerpo de Cristo, el misterio, donde por un solo espíritu, como consecuencia de la resurrección de Cristo, vino el Espíritu Santo, hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Entonces, amados, Señor de discernimiento, porque la mesa y a los panes es precedida por el arca del testimonio, por un testimonio claro de la propia persona del Señor Jesús, y esa mesa está sobre 4 patas: divinidad, eternidad, personalidad de Cristo, encarnación del Verbo, la muerte de Cristo por nuestros pecados y la aprobación del Padre demostrada por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Que esto sea para que la iglesia pueda profundizar en cada una de estas 4 patas, de esas cosas esenciales del testimonio de Dios que Él dado acerca de su Hijo. Amén. Démosle gracias al Señor, amados. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu bendita y preciosa palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda operar tu obra preciosa por tu semilla en nuestros corazones. Señor, somos tuyos, confiamos, aunque se levante, Señor, el universo entero, Señor. Aunque se levante el propio dragón, el anticristo, el falso profeta, tú estás a favor de tu iglesia.
Queremos refugiarnos solo en ti porque tú eres la roca de nuestra salvación. Tú eres nuestro escondite y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Y en la gran tribulación también tú eres el auxilio. Por eso nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias por tu palabra. Concédenos acercarnos a ti de todo corazón y ser alumbrados por ti. Límpianos de nuestros pecados con tu preciosa sangre. Ten misericordia, Señor. Fortalece a cada uno de tus hijos y a tus hijas. Fortaléceme. Fortalécenos con tu poder, el de tu Espíritu, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Paz del Señor.